Ángela Aguilar siempre había aprendido a sonreír incluso cuando el mundo parecía no mirarla. Desde pequeña, entendió que crecer bajo reflectores implicaba disciplina, control y una sonrisa impecable frente a cualquier incomodidad. Pero esa noche, el silencio fue distinto. No fue elegante, no fue profesional, fue personal. Cristian Nodal no respondió. No a los mensajes, no a las miradas, no al gesto que ella había preparado con cuidado. El regalo, envuelto con discreción, sin ostentación, permanecía intacto, como una promesa que nadie había aceptado. Ángela lo sostuvo unos segundos más de lo necesario antes de guardarlo en su bolso, con una calma que solo era apariencia. No era la primera vez que se sentía desplazada, pero sí la primera en la que el mundo parecía notarlo al mismo tiempo que ella. En los pasillos del evento, las conversaciones fluían como si nada. Risas, cámaras, saludos rápidos. Cristian Nodal cruzó el lugar sin detenerse, rodeado de gente, de ruido, de atención. Ángela lo observó desde lejos, sin llamarlo, sin reclamar. Aprendió hacía tiempo que insistir también es una forma de perder. Lo que dolió no fue el rechazo explícito, fue la indiferencia. Horas después, las redes comenzaron a hablar. No porque Ángela hubiera dicho algo, sino porque no había sido vista. El gesto no correspondido, el regalo ignorado, la distancia evidente. Todo se convirtió en interpretación. Y las interpretaciones, cuando no se aclaran, se transforman en sentencia pública. ¿La ignoró? ¿Fue un desplante? ¿Está intentando llamar la atención? Ángela leyó algunos comentarios. No muchos, lo suficiente para entender que la narrativa ya no estaba en sus manos. Cristian, por su parte, no explicó nada. No lo negó, no lo confirmó, simplemente siguió adelante, como si el episodio no hubiera existido. Y en ese silencio, Ángela sintió algo quebrarse. No una relación, sino una expectativa. La expectativa de ser considerada. Los días siguientes fueron incómodos. Cada aparición pública de Ángela era analizada con lupa. Su forma de vestir, de hablar, de moverse. Algunos decían que estaba cambiando. Otros, que estaba copiando. Que ahora se parecía a Casu. Que sus gestos recordaban a Belinda. Ángela escuchó esos nombres como ecos ajenos. No porque no los conociera, sino porque entendía lo injusto de la comparación. No había decidido copiar a nadie. Simplemente estaba buscando una versión de sí misma que no doliera tanto. Pero el público no siempre distingue entre búsqueda y estrategia. Cada cambio estético era interpretado como imitación. Cada silencio, como cálculo. Cada paso, como reacción a Cristian Nodal. Y así, sin decir una palabra, Ángela empezó a ser narrada como alguien que giraba alrededor de otros. Eso fue lo que más la destruyó. No el rechazo. No la comparación, sino la pérdida de su propio centro en el relato público. Una tarde, frente al espejo, Ángela se observó con atención. Vio a una joven que había crecido demasiado rápido, que había aprendido a cumplir expectativas ajenas antes de entender las propias. Se preguntó cuándo había dejado de decidir quién era sin que eso fuera leído como respuesta a alguien más. No estoy copiando, susurró. Estoy intentando respirar. Cristian Nodal seguía adelante, aparentemente ajeno a todo. Nuevos proyectos, nuevas apariciones, nuevas historias que no la incluían. Y, sin embargo, cada paso suyo parecía proyectar una sombra larga sobre ella. Ángela no quería confrontar, tampoco explicar, pero entendió algo fundamental. Si no tomaba control de su propia narrativa, otros lo harían por ella. El regalo rechazado se convirtió en símbolo, no del amor no correspondido, sino de una lección dura. No todo gesto merece ser entregado a quien no sabe recibirlo. Y aunque el mundo insistiera en verla como reflejo de otras mujeres, Ángela sabía, en lo más profundo, que su historia aún no estaba definida. Que ese momento de aparente destrucción podía ser también un punto de inflexión. El silencio de Cristian no la había borrado, pero la había obligado a mirarse sin filtros. Y eso, aunque doliera, era el inicio de algo que aún no comprendía del todo. El regalo no era costoso. No era ostentoso. Era íntimo. Ángela lo había elegido con cuidado, pensando más en el significado que en el impacto. Un objeto pequeño, cargado de intención,
algo que no pedía ser exhibido ni fotografiado. Precisamente por eso, cuando Christian Nodal lo rechazó sin palabras, el gesto se volvió más ruidoso que cualquier declaración pública. No hubo escena. No hubo discusión. Solo una ausencia de respuesta que, en el lenguaje de la fama, equivale a un titular. La noticia no salió de una fuente oficial. Surgió de miradas captadas, de videos cortos, de susurros que crecieron hasta convertirse en certeza colectiva. En cuestión de horas, el relato estaba armado. Ángela había sido ignorada. El regalo, despreciado. La intención, mal interpretada. Y como suele ocurrir, el matiz desapareció. Los programas de espectáculos repitieron la escena en bucle. Analistas improvisados descifraban gestos, pausas, microexpresiones. El objeto rechazado se convirtió en símbolo de algo más grande. Una narrativa de desbalance, de expectativa no correspondida, de una joven artista supuestamente orbitando alrededor de un hombre que ya no miraba atrás. Ángela observaba todo desde la distancia. No concedió entrevistas, no publicó aclaraciones, sabía que cualquier palabra sería leída como defensa o ataque. Y en ese momento, no quería ser ninguna de las dos cosas. No fue un espectáculo, pensó. Lo hicieron espectáculo. Christian Nodal, mientras tanto, mantuvo su postura, silencio absoluto. Para algunos, una forma de elegancia. Para otros, una confirmación tácita. En cualquier caso, su falta de respuesta terminó por reforzar la historia que no había escrito, pero que tampoco detuvo. El regalo pasó de ser un gesto privado a convertirse en un juicio público. A partir de ahí, cada movimiento de Ángela fue observado con lupa. Si sonreía, era estrategia. Si callaba, era culpa. Si cambiaba algo en su imagen, era imitación. Y fue entonces cuando aparecieron los nombres que terminarían de sellar la comparación. Casu y Belinda. No como personas, sino como conceptos. Casu representaba lo alternativo, lo libre, lo ajeno a la aprobación. Belinda, lo mediático, lo visible, lo que ya había sido narrado como antecedente. En ese cruce injusto, Ángela fue colocada en un lugar imposible, el de la copia. Ahora se viste como Casu. Ese gesto es muy Belinda. Está intentando parecerse a ellas. Ángela leía esos comentarios con una mezcla de incredulidad y cansancio. No porque no respetara a ninguna de las dos, sino porque sabía que la comparación era una forma de borrar su identidad. Nadie preguntaba quién era ella, solo a quién se parecía. La presión comenzó a sentirse en lo cotidiano, en el estudio, en los ensayos, incluso en conversaciones triviales. Personas bien intencionadas le sugerían, definir su imagen, marcar distancia, ser más auténtica. Como si la autenticidad pudiera planificarse desde afuera. Una tarde, mientras se preparaba para una presentación, Ángela se miró al espejo con detenimiento. No buscaba defectos ni virtudes, buscaba reconocimiento propio. ¿En qué momento dejé de ser suficiente sin comparaciones?, se preguntó. La respuesta no fue inmediata, porque la presión no venía solo del presente, sino de años de expectativas acumuladas. De haber crecido en un entorno donde cada paso debía honrar un apellido, una tradición, una imagen impecable. El rechazo del regalo había activado algo más profundo. El miedo a no ser elegida nunca por quien era, sino por lo que representaba. Christian seguía ausente del relato, y esa ausencia se volvía cada vez más protagonista. Cada silencio suyo era interpretado como confirmación de que Ángela había quedado atrás, fuera del foco, desplazada. Pero lo que nadie veía era el proceso interno que ella atravesaba. Ángela no estaba copiando a nadie. Estaba desaprendiendo, quitándose capas que había adoptado para agradar, probando límites, explorando silencios, buscando una forma de existir sin pedir permiso. El regalo rechazado, guardado ahora en un cajón, dejó de doler por lo que significaba para Christian. Empezó a doler por lo que revelaba sobre ella misma. Había entregado algo valioso a alguien que no estaba dispuesto a recibirlo. Y eso no la hacía débil, la hacía consciente. En lugar de reaccionar, Ángela decidió observar. Observar cómo la narrativa se movía sin ella, cómo la opinión pública se alimentaba de comparaciones fáciles, cómo el silencio podía ser interpretado como derrota o como preparación. Esa noche, escribió en una libreta algo simple: no quiero ser reflejo.
Quiero ser voz. No sabía aún cómo lograrlo, pero sabía que el camino no pasaba por explicarse ni por competir con fantasmas ajenos. Pasaba por redefinir su centro, incluso si eso implicaba atravesar una etapa de incomprensión. El regalo había sido rechazado, sí, pero la lección había sido aceptada, y a partir de ese momento, Ángela empezó a comprender que no todo lo que se pierde es una derrota. Algunas pérdidas son desprendimientos necesarios. El siguiente capítulo no hablaría de comparaciones, sino de identidad, de lo que ocurre cuando una joven artista decide dejar de responder a expectativas ajenas y empieza a escucharse de verdad. Ángela Aguilar no eligió estar entre dos nombres. Fue colocada allí. La comparación no surgió de ella, ni de un gesto consciente. Surgió de una necesidad externa. La del público y los medios de entender a una mujer joven solo en relación con otras. Casu y Belinda dejaron de ser personas para convertirse en referencias constantes, casi obligatorias, cada vez que Ángela aparecía en escena. Antes no era así. Está cambiando demasiado. Quiere parecerse a ellas. Las frases se repetían con una facilidad inquietante. Casu representaba libertad, ruptura, una estética que no pedía permiso. Belinda, una historia previa, conocida, ya digerida por el público. Entre ambas, Ángela era empujada a un lugar incómodo. El de la imitadora, la reacción tardía, la que llega después. Nada de eso era justo. Nada de eso era real. Ángela lo sabía, pero saberlo no la protegía del desgaste. Cada comentario erosionaba un poco más la confianza que había construido durante años. No porque dudara de su talento, sino porque la obligaban a justificarse por existir de una manera distinta a la esperada. Una mañana, mientras revisaba notas de prensa, cerró la pantalla de golpe. No voy a explicarme más, dijo en voz alta, aunque no hubiera nadie. Pero el silencio no era suficiente, porque cuando una narrativa se instala, el silencio puede ser interpretado como aceptación. Y Ángela no estaba dispuesta a aceptar una versión de sí misma que no había elegido. En el estudio, intentó cantar como siempre, pero algo no fluía. Su voz seguía siendo precisa, técnica, controlada. Sin embargo, sentía que le faltaba algo esencial, verdad sin filtro. ¿Y si dejó de sonar como esperan? Se preguntó. La idea la asustó. Creció aprendiendo que había una forma correcta de cantar, de vestir, de comportarse. Salirse de eso no solo implicaba críticas externas, sino romper con una identidad cuidadosamente construida. Pero también sabía que quedarse quieta significaba desaparecer lentamente detrás de comparaciones ajenas. Cristian Nodal seguía sin pronunciarse, y, paradójicamente, su silencio alimentaba aún más el cruce entre Casu, Belinda y Ángela. Cada ausencia suya era usada para reforzar teorías, jerarquías imaginarias, narrativas que reducían a las mujeres a capítulos de una misma historia masculina. Eso fue lo que más indignó a Ángela cuando finalmente lo comprendió. No somos episodios, pensó. Somos trayectorias completas. Esa noche, volvió a mirarse al espejo. Ya no buscaba aprobación, buscaba honestidad. Se preguntó qué partes de sí misma había reprimido por miedo a decepcionar. ¿Qué emociones había suavizado para parecer correcta? ¿Qué versiones había descartado por no encajar? Entendió que la comparación funcionaba como una jaula invisible. Mientras intentara demostrar que no era como Casu ni como Belinda, seguiría atrapada en el mismo marco. La única salida era dejar de responder a esa lógica. Al día siguiente, tomó una decisión pequeña, pero simbólica. En lugar de un look calculado, eligió algo que le resultaba cómodo. No provocador, no estratégico, simplemente suyo. No explicó nada, no justificó nada. Las reacciones fueron inmediatas. Ahora sí parece otra. Definitivamente está copiando. Ya no es la misma. Ángela leyó esos comentarios con una calma nueva. Comprendió que el problema no era lo que hacía, sino la necesidad constante del público de etiquetarla. Y contra eso, no había cambio que funcionara. Lo único que podía hacer era seguir. En privado, comenzó a escribir. No canciones completas, sino fragmentos. Pensamientos sin estructura, emociones sin pulir. No pensaba en lanzarlos, pensaba en entenderse. Por primera vez,
No escribió para gustar. Escribió para reconocerse. Tal vez nunca me vean como soy, admitió. Pero yo sí tengo que verme. Las comparaciones no cesaron, pero empezaron a perder fuerza. No porque el público cambiara, sino porque Ángela dejó de girar alrededor de ellas. Su energía comenzó a desplazarse hacia adentro, y ese movimiento interno, aunque invisible, fue decisivo. Casu y Belinda seguían existiendo en la conversación pública, pero ya no ocupaban el mismo espacio en su mente. Ángela entendió que no tenía que competir ni diferenciarse activamente. Tenía que habitar su propio ritmo. El regalo rechazado, las miradas ignoradas, los titulares hirientes, todo formaba parte de una etapa que, aunque dolorosa, la estaba empujando hacia un lugar más auténtico. No sabía aún cómo se manifestaría ese cambio. No sabía si el público lo aceptaría. Pero sabía algo con certeza. No volvería a reducirse para encajar en un relato ajeno. La trampa de las comparaciones seguía ahí. Pero ella ya no estaba dentro. Y ese fue el primer paso real hacia su reconstrucción.